Queridos estudiantes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que las cápsulas que trabajamos hayan sido buenas, que les haya gustado, que hayan aprendido en base a lo que les logré explicar. El día de hoy vamos a trabajar otro tema, que son las características del quehacer filosófico, ¿ya? Frente a lo que son las características del quehacer filosófico, este es el objetivo, conocer algunas de estas características, ¿ya? El día de hoy vamos a recapitular un poquito lo que vimos en la clase anterior y a su vez también ver y conocer cuáles son estas características de la filosofía. Eh, ¿Qué es la filosofía y en qué podría diferenciarse tal vez de otras disciplinas? Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a, entonces, como les había comentado, recapitular un poquito. Lo primero que dijimos nosotros, ¿cierto?, es que filosofía nació en Grecia. En Grecia, en el siglo VI antes de Cristo aproximadamente. Ahí fue donde se originó, ¿cierto? Y esto fue gracias a lo que fue el paso del mito al logos, el paso de una concepción mágica de entender el mundo, ¿cierto?, a una concepción ya mucho más racional, usando el intelecto del ser humano. Esta concepción mágica de entender al mundo nacía a causa de que nosotros como seres humanos siempre hemos tenido esa curiosidad, ese deseo de querer saber el porqué de las cosas o el para qué de las cosas. En realidad, ¿cierto? Lo que surge aquí es que nosotros siempre hemos querido comprender el mundo que nos rodea, ¿cierto? Y antes respondían a esas preguntas, a esas interrogantes que nosotros teníamos, pero se respondían recurriendo a los mitos, que eran narraciones, ¿cierto?, de tipo ficticias, en donde muchas veces se recurría a seres sobrenaturales, sobrehumanos, a dioses, para poder explicar cómo es que sucedía algo, ¿cierto? ¿Por qué es que surgía tal evento, tal situación, tal fenómeno? Pero con el inicio de la filosofía, que fue, ¿cierto?, el inicio de una forma más racional de entender este mundo, de comprender este mundo, comenzamos a explicarnos estas cosas, por supuesto, pero nos las fuimos explicando ya basadas en lo que es nuestra razón humana. Comenzamos a razonar, a pensar y a darnos cuenta que estos fenómenos que surgen, nosotros podemos dar la respuesta, pero en base a evidencia en este caso, ¿cierto?, comprobable, o en base a ciertos respaldos, argumentos que tengan una cierta coherencia lógica, ¿ya? Que tengan coherencia con lo que es la realidad que nosotros vivimos. Hasta ahí, ¿cierto? Eso fue lo que vimos, parte de lo que vimos la clase anterior. A su vez, ¿cierto? Dijimos que se comprendía el mundo. Aquí dijimos que se comprendía el mundo, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos nos surgen preguntas. Pero aquí ya vamos a ingresar algo nuevo, y aquí es donde los invito. Este algo nuevo, queridos estudiantes, es que cuando nosotros nos surgen preguntas como seres humanos, tenemos fuentes de conocimiento para poder acudir a las respuestas de estas preguntas. Una viene siendo los sentidos, nuestros sentidos, son vista, tacto, olfato, gusto, audición, ¿no? Como puede ser el caso de que a mí me pregunten, y creo que les di el ejemplo, eh, o que yo les pregunte, ¿de qué color son los lentes que estoy utilizando? Aquí ustedes pueden dar una respuesta y esa respuesta, para poder recurrir a ella, ¿cierto? Van a poder van a tener que acudir a los sentidos. A través de los sentidos, de la vista específicamente, van a poder decirme, profesora, sus lentes son de tal color. Incluso ahí podrían decir, bueno, son de tal color, tienen tal diseño, en fin, ¿cierto? Y todo eso, todas esas respuestas que uno puede ir dando ahí son a través de nuestros sentidos. ¿Podemos comprobarlo? Por supuesto que sí. Otra fuente de conocimiento viene siendo la razón, el intelecto del ser humano. Nosotros somos seres dotados de razón. Podemos pensar, podemos reflexionar sobre las cosas, crear, ¿cierto?
podemos hacer un montón de cosas, pero en este caso, dentro de lo que es cómo es que llegamos a obtener conocimiento, es a través de este uso de la razón, de dándonos cuenta que hay ciertas relaciones lógicas con las cosas, ¿ya? Cuando nosotros pensamos y reflexionamos y vamos encontrando estas pautas medio lógicas que hay, estas estructuras, lo vamos haciendo a través de la razón, ¿ya? Puede ser el caso de si yo les pregunto, no sé, ¿cuánto es 2 más 3? Ustedes no van a recurrir a los sentidos para responderme esa pregunta. Lo que van a hacer es un ejercicio mental, ¿ya? Van a utilizar su razón en ese caso para poder llegar a la respuesta, ¿ya? ¿Y cuánto era 2 más 3? Obviamente que sí. Frente a esto mismo, ya dijimos que surgen preguntas, ¿cierto? Y que tenemos dos fuentes de conocimiento. Pero vamos a darnos cuenta que hay tres tipos de preguntas que nosotros podemos diferenciar, ¿ya? ¿Y a qué vamos con esto? Me preguntarán ustedes, ¿por qué me están hablando de esto si en realidad nosotros estamos estudiando ahora filosofía? Ya voy a llegar al punto. La primera pregunta que surge, chicos, es de carácter empírico. Las preguntas de carácter empírica, para poder llegar a responderlas, nosotros recurrimos a nuestros sentidos, ¿ya? Las preguntas empíricas vienen de lo que es la experiencia. Empírico es igual a experiencia, experiencia sensible, la experiencia de nosotros como seres humanos, ¿ya? A través de nuestra experiencia es que vamos respondiendo ciertas preguntas, como puede ser, ¿cuál es el color del fondo de atrás? Usted puede recurrir, ¿cierto?, a su vista para poder responder esa pregunta, ¿ya? O decirles cuál es la forma que tiene esta parte verde, qué forma tiene. Va a también recurrir a la vista para poder responderla, ¿ya? Si yo les pregunto qué quise decir con tal cosa, usted va a recurrir a su audición, entre otras cosas, ¿ya? Hay que tener en cuenta que las preguntas de tipo empíricas, que tienen relación con nuestra experiencia y que nosotros acudimos a la fuente de conocimiento, que es los sentidos, para poder responderlas, tienen una sola respuesta válida, ¿ya? Y si yo les pregunto, ¿de qué color es este rectángulo que está aquí? Este rectángulo, ustedes me van a decir, profesora, eso es verde, ¿ya? No hay otra respuesta válida. Quien me diga, profesora, ¿sabe que ese color es rojo, es azul? No, esa respuesta no es válida, simplemente es una sola la respuesta válida. Y obviamente va relacionada a lo que todos en general logramos eh, observar en este caso, ¿ya? Entonces, las preguntas empíricas acuden a la fuente de conocimiento de los sentidos y también tienen solo una respuesta válida. Después tenemos las preguntas de tipo formal. Las preguntas de tipo formal se diferencian obviamente de las empíricas, en que recurren no a los sentidos, sino que a esta fuente de conocimiento que es nuestra razón, nuestro intelecto, ¿ya? Para responder cualquier pregunta de carácter formal, nosotros tenemos que recurrir a nuestro intelecto, a nuestra razón y a esta estructura lógica, ¿cierto?, de coherencia para poder encontrar la respuesta. Obviamente aquí vamos a estar haciendo operaciones de tipo formal. Solo vamos a necesitar de nuestro cerebro para llegar a esta pregunta, ¿ya? Y que puede ser la misma que yo les dije. Las preguntas de tipo formal son relacionadas con lo que es la lógica, con lo que es la matemática, con lo que es la gramática, eh, entre otras cosas. Y frente a esto yo les puedo preguntar, no sé, ¿cuánto es 2 más 3 nuevamente? Para llegar a la respuesta, ya dijimos, uno obtiene esa respuesta utilizando nuestra razón, nuestro intelecto, ¿ya? Esa, en eso se diferencian, ¿cierto?, las preguntas empíricas de las formales, que acudimos a diferentes fuentes de conocimiento, pero hay una similitud entre estas dos. Y esa similitud, queridos estudiantes, es que las respuestas formales también tienen solo una respuesta válida, ¿ya? Obviamente, si yo les pregunto cuánto es 2 más 3, ustedes me van a decir que es 5, y no hay más, ¿ya? No hay más respuesta para eso. Y luego tenemos
otro tipo de preguntas, y esta es el tipo de preguntas a las que vamos a ver y vamos a trabajar más, ¿cierto? Le vamos a dar más énfasis, que son las preguntas de carácter filosófico. Las preguntas filosóficas se diferencian de las preguntas empíricas y las formales porque se acude a la fuente de conocimiento tanto de los sentidos como de la razón, ¿ya? Para poder llegar a una respuesta. Podemos acudir a nuestra experiencia sensible, a nuestra experiencia en general, ¿cierto? Como también a nuestro intelecto. Y de hecho necesitamos de nuestro intelecto para llegar a lo que son las respuestas de carácter filosófico, porque las respuestas filosóficas, ¿cierto? Ya dijimos que uno daba a conocer su punto de vista respecto de cualquier respuesta, como por ejemplo, no sé, si que somos libres y alguien puede decir, no, no somos libres. Ya, perfecto, dio a conocer su punto de vista, pero ¿cuáles son los argumentos que usted me tiene para decir que no somos libres? Y ahí las preguntas filosóficas tienen que acudir a la razón, tienen que acudir aquí a nuestro intelecto para trabajar en base a lo que son las, eh, los argumentos. ¿Cierto? El argumento, ¿cierto? El argumentar algo requiere de una estructura lógica, requiere de una cierta coherencia para que nuestro argumento de decir, sabes que no, no somos libres, tenga una base, tenga un respaldo. A ver, no somos libres, ¿por qué? Por tal y tal y tal motivo. ¿Y de dónde sacaste eso? Bueno, eso yo lo saqué reflexionando, investigando, también va en parte de lo que fue mi experiencia, de lo que ha sido mi experiencia aquí en este mundo. Vamos a tener un montón de argumentos, ¿ya? Pero esos argumentos deben tener una cierta coherencia, una cierta estructura lógica, y eso lo da la fuente de conocimiento de la razón, ¿ya? Eh, y a diferencia también de las preguntas empíricas y formales, las preguntas de tipo filosófico no tienen solo una respuesta válida, ¿ya? No hay solo una respuesta válida en este mundo para las preguntas filosóficas. Tenemos más de una, ¿ya? Podemos tener un montón de respuestas. Eso sí, la validez de cada una de esas respuestas se va a ver en relación a la calidad de argumentos que uno tenga para poder responder esa pregunta, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Frente a estos científicos, los vamos a dejar hasta aquí de momento. Espero que haya sido clara en este sentido y nos vamos a ver en la siguiente cápsula, ya en donde vamos a seguir trabajando ciertas características de lo que es el quehacer filosófico, de lo que es la filosofía. Pero al menos ya sabemos, entre tantas características de la filosofía, ¿cierto? Es que ante preguntas de carácter filosófico se acude a los sentidos, se acude a la razón y tenemos un montón de respuestas, pero cada una de esas respuestas tiene que ser válida a través de lo que son la calidad de los argumentos que se dan, ¿ya? Para que tengan eso en cuenta. Eso, queridos estudiantes, nos estamos viendo en la próxima cápsula. Cuídense mucho.